Hola, hola familia de Rescate 2.6, qué honor, qué privilegio el estar una vez más aquí en este lugar, en las instalaciones de CMB Televisión, aquí en la Iglesia del Millón de Almas, una vez más acompañándolos en este precioso día. Mi nombre es Suri Ramos y es un placer para mí estar una vez más aquí después de mucho tiempo. El Señor nos ha permitido estar una vez más aquí en este lugar para compartir una palabra de bendición, una palabra que transforme, y queremos que usted pueda estar allí cómodo en su lugar donde se encuentra, que pueda estar dispuesto su corazón para escuchar palabra del Señor en este precioso día. Yo siempre digo, de pronto Dios quiere recordarnos una palabra que quizás nos habló tiempo atrás y pues muchas veces se nos olvida por las diferentes situaciones que enfrentamos, que vivimos, y el Señor hoy quiere recordarnos esa palabra que un día nos habló, o quizás enseñarnos una palabra nueva, aprender algo nuevo, pues porque cada día aprendemos cosas nuevas en el Señor. Él siempre nos está enseñando, siempre nos está probando, siempre nos está formando por medio de su palabra, y hoy es este día y queremos que usted se disponga su corazón, su lugar allí donde está, si es en el trabajo, en su casa o de pronto sus estudios, si tiene un espacio para escuchar este mensaje. Queremos que usted pueda estar dispuesto y pueda compartir esta palabra con alguien que lo necesite o con el que de pronto usted quiera que escuche esta palabra. Yo ya hice mi tarea, ya lo compartí, así que usted es el siguiente para que pueda compartir este mensaje de bendición, que el Señor pueda hablar y usarlo, a usar su vida para que otras personas puedan recibir la palabra del Señor en esta tarde. Así que comparta este live, también coloque su sticker favorito, comente desde donde nos escucha, desde donde nos ve, porque más adelante vamos a estar saludándolos y leyendo sus comentarios. Y hoy me encuentro con una gran compañera de ministerio. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Suri? Claro que sí, el día de hoy es un privilegio poder volver. Como decía Suri, hacía rato que no podía estar en este hermoso programa, pero pues es una bendición poder estar nuevamente aquí, ¿sí? Y pues saludarlos, Dios les bendiga a todos, y de verdad que esperamos que puedan comentar, compartan, como decía Suri, porque muchas veces hay personas que están pendientes qué programa, qué palabra se va a compartir, ¿sí? Sí. Entonces como que van a estar, ay, bueno, qué bendición, ¿sí? O de pronto no saben y por ti conocen que hay un programa como esto, ¿sí? Entonces esa es la bendición, que nosotros podamos compartir, que nosotros podamos decirle a nuestro conocido, a nuestro amigo, mira, nosotros tenemos este programa, si tú eres también perteneces al ministerio o perteneces a nuestra casa, pues es una bendición que tú puedas compartir en tus redes sociales cómo se tratan temas de la palabra de Dios en este lugar, cómo nosotros podemos indagar en la palabra de Dios y darla a conocer, ¿sí? Y pues es una bendición, como les mencionaba, poder estar aquí. Así es, y bueno, queremos que usted se sienta bienvenido y como en familia, porque somos uno en Cristo. Entonces, queremos que usted se pueda sentir en casa, compartiendo con nosotros, incluso allí poder escribir lo que de pronto preguntemos, o de pronto alguna observación, algún pensamiento que usted tenga, una opinión que usted tenga, un Un aporte, aporte, claro. que también la podemos estar leyendo si así el Señor nos lo permite en este tiempo que a veces se vuelve muy corto, pero vamos a tratar de pronto interactuar con ustedes y que usted pueda compartir allí lo que piensa acerca del tema. Queremos leerlos y que bueno, se pueda sentirse en familia con nosotros, porque somos familia en Cristo Jesús. Yo quiero que usted pueda colocar allí para romper el hielo. ¿A usted qué tipo de clima le gusta? ¿Clima frío, clima caliente o templado? ¿Sí? Como no es frío ni caliente, y que usted pueda disfrutar. Pues a mí el frío casi no, la verdad no voy casi con el frío, pero pues sabemos disfrutar cada momento, ¿no? Cada clima que el Señor nos permite vivir, y eso me lleva a algo que me impresionó mucho, y es cómo el Señor nos diseñó tan perfectos, Claro perfecta, que o sí. sea, somos un diseño perfecto de Dios, porque Él al ser humano le dio la capacidad de adaptarse. O sea, yo pensaba en esto y yo, wow, Señor, aunque a veces nos cuesta, ¿no? Pero el Señor nos ha permitido adaptarnos a diferentes cambios de clima. Y viviendo en Bogotá, o sea, las personas que viven en Bogotá saben, ¿sí? O sea, vivimos unos cambios de Sí, climas tremendos, porque sí. digamos, en ejemplo, en la mañana amanece, no sé, soleado, está un clima chévere, nos colocamos, no sé, un saco ligero, Ligero. cuando de repente en la tarde
se vino la lluvia. Sí, y me ha pasado mucho. Digamos que cuando salgo a veces a estudiar, digo como que, uy, no, hoy va a ser un día que no necesito ni saco. Cuando en medio de la clase terminando ya tengo que irme, me doy cuenta que todo se nubló y hasta que se viene el agua. Y yo como que, sí, no llevé nada preparado para, Ni porque la a veces ignoro el clima de Bogotá, a Sí, es veces que puede ignoro cambiar. a veces ignoro como que no va a pasar de pronto otra cosa, ¿sí? Porque digamos que en los últimos días ha estado mucho más notable ese clima como tan cambiante, ¿sí? Sí. Como tan dinámico, en donde puede hacer lluvia y después sol y viceversa. Entonces es como que el cuerpo se tiene que adaptar a esas situaciones o si no estaríamos enfermos todos los días. Si no nos pudiéramos adaptar, la verdad, nadie viviría en Bogotá. Sí, la Pero el verdad. Señor ha sido bueno y es perfecto en lo que hizo y nos hizo eh, perfectos. Pero bueno, el Señor nos ha permitido esto, sí, de poder adaptarnos a cualquier clima, hablándolo naturalmente, físicamente. Ujú. Y esto lo queremos asociar también a nuestro tema, porque así como pasa naturalmente, el Señor espiritualmente nos permite adaptarnos a diferentes situaciones. Sin embargo, nosotros como seres humanos, como que nos dejamos influenciar por esos cambios, como que Sí, o nos sí, nos cuestan demasiado ajá, muchas veces. sí, como que no los asimilamos, no los Ujú. asumimos, no los afrontamos de la manera correcta. Pero hoy en esta tarde es el día en el que vamos a aprender, en el que el Señor nos va a enseñar cómo podemos nosotros enfrentar esas diferentes situaciones, esos cambios. Hablando de cambios, ahora se me viene a la mente, cuando de pronto, no sé, en el colegio, Ujú. no sé si en algún momento a ti o a los que nos están escuchando, en el colegio los cambiaban de salón. Uy, eso era muy feo. A mí por lo general casi no me cambiaban tanto, pero y mantenía como con ciertos compañeros. No, yo soy todo lo contrario. Fue peor. A mí me Sí. cambiaron varias veces de colegio. Me Ah, cambiaron del 3 veces colegio. de colegio. Entonces, digo que para adaptarme en ese sentido, puedo dar un ejemplo de que ligeramente, pues tuve la capacidad de adaptarme, porque era llegar casi terminando un bachillerato Sí. donde todas las personas se conocían, todas las personas tenían sus Ajá. propios grupitos, sus amistades, y llegar uno nuevo, era como que, ¿qué hago? Me va a quedar solo por ahí en una esquina porque no conozco a nadie. Pero digamos que he tenido a veces como la facilidad de entrar y hablarle a la gente. Ok. Entonces era como que, bueno, vamos a hablar a ver qué pasa. Entonces llegué a un punto donde en general me llevaba muy bien con todas las personas. Entonces digo que en ese sentido, pues fue como una experiencia de adaptarme y que siento que me fue muy bien. Siento que me fue muy bien en la capacidad de adaptarme en estas 2 veces que me pasó. Bueno, Karen usó una buena técnica para adaptarse y es el entablar como conversaciones, Ujú. como entrar a romper el hielo tal vez Sí. y como que dar el primer paso. ¿Ustedes cómo pueden adaptarse o qué cosas utilizan, qué alternativas utilizan para adaptarse a los cambios, ya sean, no sé, de casa, cambiar de un barrio a De otro cuando de domicilio, pronto ya sí. tienes un círculo allí en tu barrio de vecinos que conoces, que los saludos, que Ujú. se ayudan y de pronto tener que cambiar a otro barrio o incluso a otra ciudad o Sí, a otro también. país, tal vez. Pero digamos que todos esos cambios generan en nosotros muchas cosas, Sí. muchas emociones, de pronto inestabilidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde y queremos que usted Ujú. pueda estar muy atento. Por ahí Cristian Romero dice templado, súper. Bueno, vamos a dar inicio a este precioso tema. Antes, bueno, quiero compartir una frase que dice, Ujú. no es ignorando las situaciones como se sale adelante, no ignorando las situaciones como se sale adelante, es actuar en medio de cada circunstancia no favorable. Y el tema de esta tarde, si usted pronto pudo ver la imagen del día de hoy, es pies de siervas. Yo no sé, bueno, cuando yo te compartía como el título de este tema, ¿tú qué pensaste con pies de sierva? ¿Ya conocías algo? Porque es que le pregunté a alguien y me dijo algo, o sea, nada que, Chistoso. nada que ver con el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaste tú? Creo que, yo creo que voy por ahí. No, mentiras. Lo que pasa es que cuando estaba más niña, eh, cuando yo escuchaba, y sobre todo la canción, la La oración que canción. hablábamos, la alabanza que hablábamos,
que uno cantaba como que hace mis pies como de sierva, ¿sí? Y aunque la higuera no florezca, y eso, yo siempre había pensado algo muy chistoso, y creo que es lo que tú dices. Yo había pensado que cuando se refería a siervas, pero como uno no sabía en ese Así momento que, tanto de ortografía, uno no sabía que sí, siervas con S y con C hay una ajá. diferencia muy grande, como cuando en la Biblia dice cima con S y con C, son totalmente diferentes. Y lo mismo a mí me pasaba con lo de las siervas. Yo no me di cuenta que ese siervas estaba con C. Claro, al referirse con C, pues no habla de personas que Ok. sirven a otro, que eran los que en ese momento era, por decirlo así, sí, los que servían a las personas con alto poder inquisitivo, ¿sí? O nosotros, Sí, servidores. ajá, o nosotros como servidores, Sí. sino que eran animales. Bueno, hoy no vamos a hablar de ese tipo de siervas o siervos, El siervo no. no de aquellos que utilizan un uniforme, un chaleco para servir como nosotros que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a hablar de estos animales llamados Ujú, siervas, desarrollando pies de siervas, pies de siervas. ¿Y qué son las siervas? Pues efectivamente son un animal, ¿no? Que es un mamífero rumiante, esbelto, herbívoro, conocido por sus astas, o sea, sus cuernos, ujú. es salvaje y anda por los bosques y zonas montañosas. O sea, quiero que usted pueda tener en cuenta esta palabra. Los Zonas detalles. montañosas, sí, Ujú. pequeños detalles ahí. Tiene patas largas e increíbles pezuñas, también es importante. Tiene una habilidad tremenda de moverse con agilidad y seguridad en terrenos difíciles. Se adapta, a lo que estábamos Ujú. hablando, a los terrenos rocosos. O sea, este animal es, la verdad, una... Y algo que también mira que recordaba en este momento, y es cuando, no sé si tú has llegado a mirar así como documentales o eso, digamos, yo soy muy de documentales de la fauna y todo esto, y uno cuando mira esa persecución que muchas veces les hacen las fieras a estos animales, uno se queda asombrado, porque tanto ellos como las gacelas y todo este Sí, hilo de animales de este tipo son muy ágiles, o sí. sea, ellos van en una carrera y es una, o sea, son muy veloces y la capacidad que ellos tienen como de saltar, Ujú. esquivar, es algo que uno se queda asombradísimo. Pueden subir con facilidad a los lugares altos, que eso también es muy importante, siendo una alternativa, lo que tú decías, para escapar también de sus enemigos. Ujú, Saltan y cambian rápidamente de dirección. Y todas estas características, todas estas cualidades o todo lo que hacen esos animales son muy importantes para el desarrollo de nuestro claro. tema el día de hoy. Queremos que usted lo pueda tener muy en cuenta, porque si el Señor lo compara es porque hay algo allí. Esa es una analogía que el Señor utiliza y un símil, ¿sí? Una Ujú, figura literaria que sí. se utiliza en la palabra de Dios para compararlos. Y en el libro de Habacuc, ya para comenzar nuestro tema, hace referencia a este símil que hace Habacuc, el profeta Ujú. Habacuc, en el capítulo 3, versículo 19, y si usted puede allí buscarlo con nosotros y resaltarlo, incluso hasta poder leer unos versículos antes, porque también habla acerca de algo muy importante, y Ujú. dice la palabra del Señor, no sé si me quieres ayudar a leerlo. Sí, aquí tenemos Habacuc 3, el versículo 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Así es. Entonces, aquí es donde vemos el símil, entonces en la palabra como, ¿sí? Es Ujú. una comparación, comparando algo Sí. con otra cosa. Y Habacuc dice, el cual hace mis pies, ¿sí? Mis pies, no los Ujú. de otra persona, sino mis Mi- pies como los de una sierva. Entonces vamos ya partiendo de lo que sabemos de una sierva, lo que hace, cómo hace, las cualidades que tiene, las características que tiene. Vamos a mirar por qué Habacuc, incluso el rey David también lo mencionaba en uno de sus salmos, Sí, y lo el vamos a ver hacer, más adelante. el Ujú. hacer mis pies como de siervas, que tienen los pies de siervas para que lo compare, para que, sí, como que Dios, tú haces mis pies como a esos de esos animales, para yo afrontar la vida. O La sea, vida. pero qué raro tiene. Sí, porque es tanta esta comparación. Y mira que podemos dar un pequeño contexto,
también de Habacuc, no sé si te parece que sea en este momento, y es que algo que tenemos que también profundizar y entender en este momento con Habacuc, porque bueno, estamos viendo el capítulo 3, el versículo 19, Sí. pero ¿qué estaba pasando en este momento? Si muchos de nosotros no lo recordábamos y cuando leía este contexto yo decía, sí, recordaba como muchas cosas que nos habla acerca de la palabra de Dios, muchos profetas que unen la historia, porque como siempre hemos sabido, es muchas las personas que escribieron, muchos profetas los que dejaron ahí sus escritos y al final se unió todo esto, pero son libros diferentes, son personas diferentes. Pero nos cuenta que en este momento Habacuc estaba pasando por un momento muy difícil, porque él estaba buscando una respuesta de Dios y no era que estuviera como en ese momento de que, ay, sí, como de pronto un Jeremías, sino que él estaba reclamando, él estaba diciendo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿A quién, de quién o por qué? Del pueblo de Israel, ¿sí? Como ya sabemos, pues la Biblia siempre se enfoca en toda la historia o todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, que obviamente pues lo podemos usar para nuestras vidas en el día de hoy, porque muchas cosas nos pasan así, aunque nosotros digamos, uy, no, ese pueblo de Israel era terrible. Y Sí. si uno se pone a analizar la vida, una Somos vez igual. sí, o sea, una vez es hasta peor. Entonces uno dice, a mí a veces cuando escucho eso, yo digo como que, ¿no te has analizado? O sea, Mírate en un espejo, sí, por o sea, favor. ¿por qué te ríes de lo que hacía el pueblo de Israel? Si es que nosotros hacemos muchas cosas que son tal cual. Entonces, Habacuc estaba en un momento donde le decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué permites que estemos en esta pobreza? Porque este libro, en el momento que se escribe este libro, Israel estaba pasando por una pobreza terrible, una escasez que estaba totalmente siendo destruido por los enemigos. Pero ¿qué pasa? Viene algo peor. Dios, en vez de darle como esa solución y darle la salida al pueblo, le dice, no, es que yo voy a enviar a los babilonios para que sean los que den ese juicio al pueblo de Israel. O sea, ¿cómo nos quedaríamos nosotros si fuésemos a Habacuc pensando, ¿cómo así? O sea, en vez de ayudarme, extender tu mano y decirme, sí, mira, levántate, te voy a ayudar. Lo que Dios le dice es, no, ellos van a recibir un juicio y ese juicio va a venir por un pueblo, como yo le estaba leyendo ahí, decía que en ese momento pensaría Habacuc, es un pueblo pues hasta peor que nosotros, o sea, un pueblo pecador, que iba a venir a ser el que les iba a dar ese juicio de parte de Dios. Entonces para él, o sea, Quedó en shock. sí, esto fue un golpe durísimo, porque él lo que quería era una solución y un cambio, pues obviamente para bien de parte de Dios. Aparte, bueno, Dios le dice, le aclara, ¿no? Que él iba a hacer esto, pero que a los babilónicos, a los caldeos, le iba a llegar su juicio también. Sí, claro. Pero pues era necesario que él hiciera eso, pero él como que él castiga conforme a nuestras obras, o sea, él no iba a permitir que ellos ya fueran libres, ¿no? Ellos Sí. también tenían que recibir un castigo por lo que habían hecho también, Ujú. pero pues obviamente para Habacuc no fue nada fácil tomar esta noticia. Y basado en este contexto que nos habla Karen, vamos a entrar a nuestro primer punto, que es mi fortaleza viene de Dios. Y en el versículo 19, Habacuc, el profeta Habacuc, también menciona eso que es muy importante, porque muchas veces nosotros como que nos encontramos o nos enfrentamos a diferentes situaciones y a pesar de que él recibe una mala noticia, Sí. por decirlo así, él supo afrontarla. Y él declaró algo muy especial que dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Amén. Señor es mi fortaleza. Y eso es algo que todos sabemos. O sea, ¿quién no sabe y quién no ha leído la palabra de Dios que dice, el Señor es mi fortaleza, Él es el que me ayuda, el Señor es el que me levanta? Pero muchas veces en las situaciones difíciles olvidamos la palabra de Dios. Y por eso yo les decía, hoy el Señor nos va a recordar la palabra o ciertas palabras que Él nos ha dicho, promesas que nos ha dicho. Y una de ellas es esta, que muchas veces nos encontramos rodeados de situaciones tan complicadas o estamos atravesando montañas rocosas bien altas que quizás no podemos enfrentar solos, y es allí donde nosotros decimos, Señor, mi fortaleza viene de ti. Y es que como lo mencionaba en el contexto, sabemos que obviamente Habacuc tuvo que pasar por un proceso, porque en el mismo capítulo 3 podemos encontrar en cada versículo cómo él va desde un momento donde él está totalmente destruido al recibir esta noticia,
hasta llegar a la conclusión de que Dios es la fortaleza, ¿sí? Sí. Y muchas veces en nuestra vida yo creo que nos hemos encontrado así, ¿no? Sí. En donde en un principio es muy difícil Duro. afrontar muchas veces esos cambios o esas decisiones, esa voluntad que Dios muchas veces nos hace ver. Y al principio es duro, es difícil, pero Dios nos ayuda a sobrellevar esos procesos y al final podemos decir, podemos recordar, porque es que el problema es que muchas veces nosotros lo sabemos, ¿sí? La palabra es guardada en nuestro corazón. Muchas veces nosotros encontramos personas que se han apartado y estas personas dicen, sí, yo conozco. Yo sé que dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando habla acerca del arrepentimiento, muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esta persona en ese momento está dejándola a un lado, ¿sí? Está ignorando esa palabra que está ahí, que ya ha sido prometida o que ya ha sido como tal afirmada, pero tú la ignoras. Y así mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos miedo. Cuando nosotros estamos en un proceso así, aunque conocemos la palabra y sabemos la palabra, muchas veces la ignoramos. Y pues eso lo que nos hace es pasar muchas cosas más difíciles porque nosotros nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir como que en el vacío. Y mira que también recordaba algo acerca de lo que hablábamos de estos animales, de los ciervos, y es que leyendo mencionaba también una característica, y era que dice que cuando ellos dan como este salto, y en esas huellas nuevamente vuelven como a poner sus patas ahí, entonces mantienen como solo dos huellas al momento de dar ese salto. Entonces esto nos daba como la comparación de que asimismo muchas veces cuando nosotros queremos dar un paso como que no sabemos si darlo o no darlo, pero que si Dios nos permitió dar ese paso, Él nos va a bendecir y a permitir que nosotros sigamos dando los pasos de ahí en adelante. Así es, y muchas veces nosotros como que preferimos hundirnos en nuestros problemas, hundirnos y ahogarnos en nuestra, bueno, por decirlo así, en nuestra desgracia. Sí, como que en los problemas que enfrentamos, en las situaciones que enfrentamos, como que, ay no, yo estoy pasando una situación difícil y nos lamentamos y como que nos quedamos allí y no tomamos la seguridad y la confianza en Dios de que podemos salir. Y a pesar de que Habacuc se enfrentó a esa situación y él dijo, aunque la higuera no dé fruto, aunque las ovejas ya no estén en la majada, aunque la higuera no florezca, ¿sí? O sea, aunque había ruina prácticamente, Sí, con todo esto, o sea, esa es una palabra que realmente nosotros debemos enfatizarla y apropiarnos de ella, porque es que a veces se vuelve como sí, muy complicado, la verdad, no vamos a mentir. Y sí, no tomarlo ahí la ligera, porque Sí. digamos, es muy importante la confianza, pero nosotros debemos también aferrarnos a esas palabras con seguridad, porque muchas veces uno lo dice, a mí me pasaba hace poco. Por decirlo así. Sí, por ejemplo, con el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Ya. ¿quién no se sabe todo? O sea, si nosotros conocemos de la palabra de Dios, ¿quién no se sabe todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí. Pero, ¿qué pasa detrás de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿En verdad estamos creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No. Uy, a veces es difícil decir de verdad, o sea, con todo el corazón y con toda la sinceridad, decir de verdad que todo lo puedo. Y miren que aquí tenemos el Salmo 18:32 y siento que está muy unido a lo que te mencionaba acerca de estos pasos que van dando las siervas y van como que adelantando de una manera pues que no lo hacen otros animales. Y dice el versículo 32 de Salmo 18, dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Porque muchas veces, como les mencionaba anteriormente, cuando nosotros damos ese paso de fe, Él nos va a poner todas las cosas, ¿sí? Nos va a ordenar todas las cosas. Y como dice la palabra de Dios, va a hacer que ese camino sea perfecto para nosotros. Así es. O sea, Dios te capacita, ¿sí? Dios es el que te fortalece para que tú puedas enfrentar las situaciones diferentes que estás atravesando. Y es algo que en lo que debemos apropiarnos. Y como les decía, Habacuc dijo, aunque falte todo lo que quiera faltar, con todo esto yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Me recuerda a Pablo y me lleva a Pablo, que él decía, yo sé vivir en la escasez y en abundancia. Y en abundancia. O sea, eso es algo también duro, porque somos felices y de pronto somos agradecidos con Dios cuando estamos en las buenas. En las buenas, sí. Sí, Señor, gracias por bendecirnos, gracias Y por ahí es esto. cuando dicen como,
el Dios bombero, cuando muchas veces le dicen. Ok. Dicen porque como que la persona, tú puedes estar, cuando tú estás bien, como que, bueno, como que yo no voy allá a Dios, digamos que puede ser el tema contrario, digamos lo contrario que es lo que tú decías como, sí, estoy bien con Dios, pero lo contrario puede ser que cuando yo estoy bien, entonces no busco de Dios, pero cuando algo malo me pasa, entonces sí voy corriendo a ver si de pronto me puede solucionar mi problema, ¿sí? Entonces ese es el problema que muchas veces nos acostumbramos a que solamente es en esos momentos, ¿sí? Es en esos momentos donde nosotros vamos a Dios y buscamos que Él nos ayude. También es algo que debemos tener mucho cuidado. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, decía Habacuc. Y me gozaré en el Dios que yo sé que me va a salvar. O sea, a pesar de las situaciones que tú estés enfrentando, declara la palabra de Dios y di, Señor, a pesar de que estoy pasando una situación difícil económica, de enfermedad, una situación tal vez en mi hogar, con mi familia, que de pronto es difícil afrontar o laboral, o quizás en los estudios, cualquier situación, cualquier área en nuestra vida puede afectarnos. Y en esos momentos es donde tú puedes decir y fortalecerte en la fe, decir, en la palabra y decir, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte, tú eres el que me sostienes. O sea, si yo no estoy contigo, voy a ser derribada, voy a ser derrumbada. Y algo que también, mira, que se me venía ahorita también recordando todavía lo que tú mencionabas del apóstol Pablo, que él decía, hace vivir de cualquier manera, ¿sí? Tanto teniendo como viviendo en escasez, ¿sí? Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar, porque muchas veces también nos pasa erróneamente que creemos que de pronto si viene alguna prueba o si viene de pronto el tiempo de escasez, por muchas veces enseñanzas, el hombre se puede equivocar, o sea, no podemos decir, es que esta persona, y si lo dijo esta persona, no se va a equivocar, no, todos somos hombres, tenemos que entender que todos, aunque tengamos algún título, un llamado, todos seguimos siendo hombres. Y no podemos dejarnos como influenciar incorrectamente cuando te dicen solamente si tú tienes mucho económicamente, mucho dinero económicamente, entonces ahí sí tú estás con Dios. Pero si tú tienes momentos donde hay poco, entonces Dios no está contigo, ¿sí? Hay algo raro está pasando, tú no eres un verdadero creyente. Entonces también debemos tener cuidado con esas cosas porque sí, Dios tiene para nosotros bendiciones, pero también tenemos que muchas veces pasar procesos. Y también Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Él conoce nuestro corazón y nosotros también. Entonces, muchas veces no podemos como estar con esa mentalidad de decir, siempre tengo que estar, mejor dicho, derrochando, ¿sí? Botando, mejor dicho. Y eso sí es que Dios está conmigo, ¿sí? Sino que nosotros entendamos que es cuando nosotros tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. No porque de pronto tenga mucho dinero o mucho por dar, ¿sí? Sino que Dios de pronto está preparándome para ese momento. Y partiendo de lo que dices, queremos hacer una pregunta en esta hora y es, queremos que tú puedas compartirlo si lo deseas, y es en quién pones tu seguridad. No, más que todo, es más bien como en este momento, todo lo que pasas en tu vida, en lo que haces, ¿qué te da seguridad? ¿Qué es lo que tú dices? Yo llego a un lugar y yo me siento seguro por alguna cosa. ¿Por qué yo me siento seguro el día de hoy? O sea, en todo lo que tú has pasado y todo lo que has hecho, ¿qué hoy te da seguridad? Es muy interesante porque muchas veces no siempre Dios es nuestra seguridad. Muchas veces nos apoyamos, no sé, en un trabajo y nuestra seguridad es que yo sé lo que voy a hacer. O sea, ya tengo la experiencia y durante toda mi vida, todo lo que yo he vivido en la vida, tengo experiencia de muchas cosas y estoy segura en lo que yo sé, en la capacidad que he adquirido por mi cuenta. En tu conocimiento. Ajá, en mi propia opinión. Entonces, digamos, bueno, si ya tú no opinaste, pero esta pregunta que te queda ahí, ¿qué tenemos nuestra seguridad a hoy? ¿Sí? Hoy, en este día, después de pronto lo que haya pasado un año 2025, este año tú llegaste y tú dijiste y piensas hoy, ¿cuál es tu seguridad? ¿Qué es lo que hoy te da seguridad? Que tú dices, uy, si yo perdiera eso, o si yo no tuviera eso, toda mi seguridad y todo lo que yo creo que soy se derrumbaría, ¿sí? Porque ahí es cuando uno se pone a pensar y uno dice, bueno, pero ¿cuál es mi seguridad de verdad?
qué es lo que de verdad a mí me da seguridad y me hace sentirme como yo me siento el día de hoy. Y esta pregunta nos lleva a reflexionar y que podamos realmente reflexionar y sentar cabeza y decir, bueno, Señor, si tú no eras mi seguridad, hoy y desde hoy serás mi seguridad. Tú, aquel apoyo en el que yo me vaya y diga, Señor, sin ti no puedo vivir. Y bueno, siguiendo con el tema, hablamos acerca de la seguridad. Y las siervas tenían su seguridad en las patas, En sus en sus pezuñas específicamente, porque están diseñadas específicamente para andar sobre lugares que de pronto otros animales no pueden y con tanta agilidad, con tanta tranquilidad, o sea, no se Sí. maltrata, no se les rompe una uña, no se lastiman, ¿sí? Porque están diseñadas específicamente para atravesar esos lugares rocosos, esas montañas rocosas. Ellos pueden estar en un peñasco o en una pendiente así bien pequeña y no se caen. Yo veía un video en donde solamente subían. Era una montaña muy rocosa y era muy empinada. Sí. Y solo subían y subían y ellas no lo pensaban, o sea, de una. Y como tú decías, o sea, como que saltaban y se desviaban hacia donde ellas piensan que van a quedar bien, ¿sí? Entonces, como que sus patas le dan seguridad para saltar y que estar bien y no caerse, o sea, no se caen y, Y es es que tremendo. aún en la carrera que ellas hacen, como lo mencionaba anteriormente, ellas pueden hacer cambios de dirección bruscos así, o sea, como que lo dejan al depredador en ese caso, como que qué pasó, sí, porque ellas tienen una capacidad de moverse muy fácil. Y esto también, mira que me recuerda algo que también veía, y era que esto también nos enseña que nosotros también debemos estar pendientes, bien no pendientes, sino como expuestos, estamos expuestos a que, como todas las circunstancias, como lo mencionábamos anteriormente, pueden cambiar, ¿sí? Toda nuestra vida siempre está expuesto a cambios. Entonces nosotros también tenemos que tener esa agilidad, como esa rapidez de ver cómo Dios va a estar en el asunto y vamos a ser capaces de afrontar las situaciones que vamos a afrontar en ese momento, ¿sí? Que nosotros podamos agarrarnos de Él y decir, voy a tomar esta decisión, ¿sí? Con seguridad y firmeza, y que eso a veces nos cuesta, ¿no? O sea, yo hablaba la vez pasada con alguien y decía, es difícil muchas veces decir, sí, se presentan decisiones por tomar y que tú puedas decir, sí, ya sé cuál tomar, ¿sí? A veces nos cuesta decir como que sí voy a hacer esto o no lo voy a hacer, ¿sí? A Determinarte. veces, determinarnos a veces es muy difícil. A determinarnos a hacer alguna cosa en específico, a cortar ciclos, ¿sí? Cortar muchas veces con algo que nosotros llevamos haciendo y que llega un momento donde te expone o te pide que hay que decidirnos. Es algo que no es fácil muchas veces. Y hablando de la seguridad, esta es una de las características de las siervas y es la agilidad que ellos tienen y se sienten seguros porque ellos son capaces de hacerlo. Y hablando de eso, muchas veces el enemigo cuando nos encontramos vulnerables ante las situaciones que nos rodean y cuando cambian todo, nuestra emoción, todo cambia en nosotros, el enemigo va y se aprovecha y empieza a tentarnos y a decir, oye, tengo esta salida para ti. Nos presenta como una tentación y como que, oye, Sí. eso está chévere para que tú salgas de ahí, mira cómo estás. Es más fácil. Es más fácil, no tienes que sufrir, sino tienes que padecer allí y llorar. Y el Señor nos ha dado la capacidad de huir, de salir y corriendo. mira que ahí estaba conectado, o sea, ese fue algo como el concepto también que miraba, que estaba referente a lo que les mencionaba de las siervas, era de eso, como esa también capacidad de poder muchas veces, dicen, bueno, enfrentarse a las situaciones, pero también de poder huir, porque a Es veces una manera de también enfrentarlo. porque a veces también es necesario huir. Digamos que a veces nosotros vemos como que siempre es, el huir es de cobardes, ay, es que hay que enfrentarlos. Sí. Pero en este momento estamos viendo también esa manera de enfrentarlos, pero cómo se enfrenta cuando Satanás te ofrece esas cosas como que tan atractivas a tus ojos. Sí. Es necesario huir, porque muchas veces tú te expones a cometer un error o hacer lo que no deberías haber hecho simplemente por creerte el fuerte y quedarte ahí, cuando Dios te
te había enseñado, te había aconsejado que tú lo que debías hacer era huir. Y muchas veces por nosotros huir y creer que podemos soportarlo y como que uno dice, no, yo puedo, yo esto lo puedo Sí, soportar, yo resisto. puedo, yo resisto porque resistí al diablo, ¿sí? Entonces, no, tenemos que también entender que muchas veces cuando se presenta ya ese ataque de parte de Satanás, cuando viene y también mina nuestras emociones y todo esto, es mejor huir. Así es, y esa es una habilidad muy especial que quizás debemos aprovechar y emplearla, porque a veces sí podemos resistir muchas cosas que el Señor nos dice, resistir al diablo y yo iré de vosotros, pero hay cosas que realmente son necesarias huir porque no tenemos la capacidad de quedarnos ahí y afrontarlas porque somos humanos, somos Sí. débiles y podemos caer fácilmente. Y más si Satanás nos presenta una salida que se ve llamativa, como que, ay, sí, ya quiero salir de este sufrimiento y la cogemos. Entonces, debemos estar alertas, pendientes de lo que Satanás ofrece y presenta camuflado en algo bueno, en algo que puede ser Porque mira que a bueno. veces también escuchaba también y analizaba mucho que a veces también puede ser ego de nuestra parte, como decir, no, es que yo puedo. Yo he escuchado testimonios donde muchas personas con llamado y todo esto decían, yo puedo ante la tentación, yo me voy a consejerías, tengo reuniones, por ejemplo, he escuchado un caso donde hablaban acerca de, no, este pastor o esta persona se iba a consejerías así con señoras o muchachas a solas, ¿sí? Y no se iba con su esposa. Entonces como que no, él no le veía problema y no le veía problema. Y resulta que Satanás, debajo de eso, que al principio empezó como pues algo de bien, porque obviamente era un momento donde la persona iba y contaba de pronto su situación y él los aconsejaba, después esto empezó a prestarse para otras cosas, porque empezaron a ir mujeres con, obviamente, utilizadas del enemigo, con otras ideas, con intenciones malas, y empezaron a sembrarle en él dudas, ¿sí? Empezaron a sembrarle en él como eso de que ya las cosas no era el objetivo de la consejería, sino que él empezó a ver esto de manera diferente. Pero él empezó a decir como que no, pues yo vi como, sí, me sentí diferente, me sentí extraño, pero no, yo esto lo puedo manejar, yo lo puedo manejar, hasta que llegó un momento donde todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento donde ya hubo un contacto, esta persona se insinúa y él no pone freno, sino como que él deja que las cosas pasen. ¿Y qué pasó con esto? Pues obviamente la caída de él, el escarnio, todas las cosas que se pueden decir de una persona, porque también a veces ignora que somos humanos, ¿sí? Entonces, por eso creo que a veces también es nuestro propio ego, nuestro propio querer decir, ay, es que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sí, qué bendición nosotros decir en su momento, yo con Cristo, como lo decía anteriormente, todo lo puedo en Cristo. Pero también debemos tener en cuenta esta palabra y cuando el Señor nos aconseja, muchas veces es mejor que huyas, así como en Proverbios le hablaba, o como un José, que lo que él hizo fue huir, ¿sí? Muchas veces es necesario que huyas de ese pecado, ¿sí? Huyas de eso, como cuando la gente dice, no, es que yo voy a enfrentar o yo voy a ir a hablarles allá a la gente en las discotecas, no sé si has escuchado, o en algún bar o algún sitio así, ¿sí? Y uno diría, pues, o sea, no, pues en su momento no sé cómo lo estará pensando, él diría, pues en ese momento los voy a encontrar y los voy a confrontar con su pecado, ¿sí? Pero esto puede ser también contraproducente, porque no sabemos si de pronto en ese momento también venga esa debilidad o esa tentación a tu vida. Entonces nosotros debemos tener cuidado también de cómo afrontamos las decisiones o los cambios que pueden haber en nuestra vida. Conclusión, huye de las tentaciones. Y hablando de la seguridad de la pregunta que hicimos, el líder dijo que tengo vida y una oportunidad para mejorar. Muchas gracias por compartir en qué te sientes seguro. Y también por ahí se conectaron otras personitas, Luis Celis, Yoli Torres, Dios te bendiga, Moritas Lendi, Juliet Martínez, un saludito muy especial para todos ustedes. Y bueno, para continuar, vienen dos características más que tienen como aparecerse, pero queremos como avanzar en estas
para poder ya culminar y poder terminar este tema. Una de ellas es la estabilidad y la otra es la firmeza. Entonces, ellas son diferentes y les voy a leer. La estabilidad es la capacidad de mantener un equilibrio emocional y psicológico a lo largo del tiempo, resistiendo los cambios, lo que hablábamos al principio. Los cambios son algo que afecta a nuestra vida, a nuestras emociones. Muchas veces nos dejamos afectar de ello, aunque sea muy insignificante, aunque no sé, un cambio para mí sea terrible, para ti sea normal, tú lo tomes y lo enfrentes o lo afrontes diferente a mí, pero a mí me está afectando, ¿sí? Está haciendo algo, moviendo algo allí en mis entrañas, allá profundo en mi ser. Y cuando yo no estoy estable emocionalmente, o sea, mi accionar no va a ser bueno, ¿sí? No va a ser firme, que es lo siguiente que de pronto tienen las siervas y es la firmeza. Y esta es la cualidad de mantener convicciones, principios o decisiones con solidez y constancia, sin ser fácilmente influenciable ni doblegable, a menudo como resultado de la estabilidad y la convicción interna, pero sin caer en la rigidez. Accionar correctamente sin temor. Con la estabilidad que tengo interna, lo expreso aún en medio de las tormentas. Entonces, ella se asocia, digamos que cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones en nuestras vidas, nosotros algo se mueve en nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, todo cambia en nosotros, dependiendo del entorno, dependiendo de la situación. Un problema económico, un problema familiar, un problema emocional, un problema sentimental, todo eso va a remover allá en nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, y cuando nosotros vamos a tomar una decisión, pues basado en lo que hay internamente en nosotros, pues vamos a tomar malas decisiones. En cambio, si nosotros tenemos esa estabilidad emocional, a pesar de los cambios, a pesar de las tormentas, a pesar de las montañas que se presentan y que tenemos que caminar, nosotros debemos estar emocionalmente seguros y confiados en el Señor. ¿Sí? Que Él es nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra plenitud, que Él es el que nos va a ayudar partiendo de lo que hablábamos de la fortaleza, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que Él es mi fortaleza, el cambio del entorno, de la situación que estoy presentando, no va a cambiar mi manera de pensar, no va a cambiar en que, ay, Señor, ¿será que confío en ti o confío más bien en lo que yo sé? O en esta situación yo puedo enfrentarlo de esta manera y no confiar en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos seguros en Dios y estables emocionalmente en la palabra de Dios, nuestras decisiones van a ser correctas, ¿sí? Vamos a estar firmes en las decisiones que vayamos a tomar y va a ser algo que va a, digamos, a nuestra vida va a ser clave, ¿sí? Y vamos a ir fortaleciendo y creando o desarrollando pies de siervas, que podamos caminar por esas montañas rocosas, por esas dificultades y vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros. Sí, y mira que también ahí es entender que a veces es necesario esos procesos, ¿sí? Como lo mencionábamos anteriormente. A veces es necesario pasar por esas montañas rocosas, ¿sí? Por esos lugares altos donde es difícil pasar, ¿sí? Sí. Porque cuando pasan estas situaciones, digamos, cuando pasamos ese proceso, también van a quedar en nosotros nuevos conocimientos, nuevas experiencias, vamos a aprender nuevas cosas de parte de Dios, porque como Él nos ayudó para poder pasar ese proceso y estar firmes, pues nosotros ya vamos a desarrollar también esa fortaleza. También en nosotros va a quedar esa firmeza que nos va a permitir estar más estables. Y por eso también tenemos Salmos, capítulo 17, versículo 5, que dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Porque como lo mencionábamos, este animal, los ciervos, las ciervas, tienen sus pezuñas y que les permiten moverse con esa agilidad y firmeza también, como lo veíamos. No es como que van y quedan allá tambaleando, no, ellos se mueven con esa firmeza. Entonces que nosotros también podamos decir, Señor, ayúdanos, porque muchas veces es difícil el mantenernos, ¿no? Muchas veces queremos desistir en medio del camino, ¿sí? Desistir en este camino que tenemos en Dios, ¿sí? Y que nosotros podamos recordar siempre y entender, Señor, ayúdame a que, como dice la palabra de Dios, mis pies no resbalen, ¿sí? Porque también, mira que se me venía también a la mente este versículo que habla acerca de que, así como las moscas muertas hacen herir al mal
mal olor al perfume del perfumista, ¿sí? Así esa pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y es porque muchas veces si nosotros dejamos que las cosas vengan y nos hagan sufrir y de pronto nos destruyan, nos hagan caer, pues eso también va a hacer que nosotros totalmente nuestra vida sea destruida si nosotros no sabemos afrontar las decisiones. Así es, debemos entender que cada proceso, cada situación que tú puedas estar pasando en este momento es una alternativa de Dios para fortalecerte a ti, para enseñarte a ti, para crear en ti ese hombre ideal, esa perfección, para a ti enseñarte cómo debes afrontar las situaciones, porque cada vez que afrontamos una situación, un problema, el que viene, pues es mucho más grande. Porque el Señor es así, Él nos lleva de menos a más. ¿Sí? Él nos fortalece, nos forma, nos capacita para ir afrontando situaciones y que podamos ser soldados capaces de enfrentar las batallas que lidiamos cada día. Y todo lo que nosotros vivimos debemos entender una cosa, y era algo que yo leía en esta semana, y es que esta leve tribulación momentánea, o sea, hay palabras muy claras, es momentánea, ¿sí? O sea, que va a pasar, es algo que se ve que va a pasar, ¿sí? Que va a producir en mí un cada vez más eterno peso de gloria. O sea, lo que yo estoy viviendo, la tribulación que estoy viviendo, el problema, la situación que tú estás viviendo en este momento, no se va a comparar y no se compara con la gloria eterna que viene para tu vida en Cristo Jesús. Así que con esto en mente, que tú puedas afrontar las situaciones de la mejor manera, creyendo a la palabra de Dios, porque todo está en la palabra. Sí. Si nosotros creemos a la palabra, la verdad vamos a vivir por este mundo ligeros, tranquilos, con seguridad, y vamos a poder caminar sobre rocas, sobre montañas, con pies como de siervos. Entonces, que en esta tarde tú puedas entender que no todos pueden andar y caminar sobre las alturas, pero tú puedes ser uno de ellos adquiriendo estas características, estas habilidades, ¿sí? Pero en Dios, ¿sí? La seguridad en Dios, la confianza en Dios, la plenitud en Dios, en la palabra de Dios, en que Él es el que te sostiene, que te ciñe de poder, que te capacita para afrontar cualquier situación, porque no importa cuál sea, el Señor te capacita y Él te da la firmeza para tú afrontarlo, ya sea una pérdida de un familiar, ya sea de pronto una situación económica. No sé cuál situación estemos afrontando o tú estés afrontando en este día o durante, no sé, varios años, pero entiende que esta leve tribulación es momentánea, es pasajera, y que todo lo que viene más adelante para tu vida es mucho más grande y es mucho más. Claro que sí, y ahí es donde entendemos que también como lo mencionabas, es muy importante que cada vez que nos sintamos de pronto débiles, que nos sintamos que no podemos más o que algo en nosotros nos está generando esa inseguridad, nosotros podamos ir a la palabra de Dios, porque no estamos exentos, ¿sí? Todos estamos más bien expuestos a que en algún momento de nuestra vida, como les mencionaba, podemos ignorar sus promesas, la palabra de Dios. Sí. Pero que vayamos y la recordemos como lo estamos haciendo el día de hoy, recordando una promesa que el Señor nos ha dejado y que entendamos que no solo somos nosotros los que luchamos con estas cosas, sino que desde mucho tiempo atrás siempre se ha luchado con estas mismas situaciones, pero que eso nos lleva a entender que así como un Habacuc empezó triste, enojado y destruido, terminó diciendo, con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegré en Jehová porque sé que Él nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, que así nosotros podamos llegar a decir sí, con todo nosotros nos vamos a alegrar y vamos a esperar que Dios nos va a guiar a que cuál sea la mejor decisión. Así es. Pies de siervas ha sido el tema de esta tarde. Esperamos que ustedes hayan aprendido, hayan recordado la palabra de Dios, que hayan anotado todas estas características y que puedan empezar a desarrollar esos pies de siervas en el Señor y que usted pueda afrontar las situaciones día a día con la ayuda del Señor. Ha sido un placer para nosotros estar aquí en esta tarde, ya se nos acabó el tiempo, esperamos vernos pronto en otra ocasión y que podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esto es Rescate 2.6.